agradable, porque el calor solamente 21 días de nacida. Hola, bienvenidos a estos 1800 segundos de noticias. Les saluda Diulca Pérez, como siempre feliz de poder contar con ustedes en sus casas y poder compartir las informaciones importantes de la semana y por supuesto entrevistas súper interesantes, así como nuestra asesoría legal y también nuestra asesoría económica que tanto se necesita en estos días de las dos. Pero vamos a comenzar inmediatamente con las noticias porque tenemos mucho contenido en 1800 segundos en el día de hoy y vamos a hablar por supuesto de la reunión de Haití y la República Dominicana. Ya se dio el tercer encuentro en el que se firmaron algunos acuerdos y Haití se comprometió a analizar algunas de las vedas que ha hecho. Ustedes recuerdan que una de las últimas vedas ha sido a la entrada de carne de cerdo por un virus que se descubrió en la República Dominicana, que miren cómo son las cosas. Los haitianos se enteraron y nosotros los dominicanos no nos habíamos enterado. Las autoridades de agricultura aclararon que este virus solamente ataca a los cerdos recién nacidos, específicamente los primeros 5 o 6 días de nacidos, y es un virus que le provoca diarrea a los cerdos pequeñitos y la mayoría que es afectado por este virus fallece. Dicen que no es un virus que se transmite a los humanos, aún así los haitianos están tomando sus previsiones para que la carne porcina no llegue desde República Dominicana y pueda afectarlos. Ahí tenemos imágenes del ministro Montalvo reunido con el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe. Ahí estuvieron conversando tanto de economía, tanto del comercio entre ambos países. No se tocó el tema de migración porque ya el tema de migración está próximo a resolverse con el plan de naturalización y regularización. También el gobierno haitiano, una cosa importante, el gobierno haitiano a través del primer ministro anunció que van a rebajar el costo de los pasaportes y de los papeles para sus ciudadanos para que cueste solamente 1,000 pesos. Eso significa que mucha más gente va a poder acceder a tener sus papeles a un menor costo. Ahora, como decimos una cosa, decimos la otra. Esta semana en el noticiero Informativos Teleantillas estuvimos presentando muchas versiones. Nosotros siempre estamos pendientes de los centros en los que está operando el Plan Nacional de Regularización y vimos organizaciones haitianas en República Dominicana que están pidiendo que se amplíe el radio de acción de estas oficinas, pero también se están quejando de que resulta muy caro. Miren, señores, el plan de regularización, que es algo que nos afecta a nosotros porque nos quita dinero de otros proyectos que tenemos en República Dominicana para dedicárselo a eso, pero estamos felices de que todo se pueda resolver, de que la gente se pueda regularizar y pueda tener la oportunidad de mejores oportunidades en nuestro país. Ahora, es gratis el nuestro. Ellos se están quejando de que hasta buscar sus propios papeles le cuesta. Entonces, lo que tú te preguntas es, ¿qué es lo que quieren? Eso se llama, en los barrios populares, se llama gadejo. Te están dando el plan de regularización gratis. Te están proporcionando los medios para que te regularices. ¿Y sigues neciando? Entonces, no, señores, así tampoco se puede. Así tampoco se puede. Hay algunos medios de comunicación que han señalado la participación como críticos exclusivamente de algunos organismos internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, que ha intervenido criticando todos los inconvenientes que ha tenido este proceso de regularización, desde antes de que se anunciara hasta ahora que ya se anunció. Pero nadie le tiende la mano a la República Dominicana y le dice, toma dinero para que tú sigas implementando el plan de regularización. Dicho sea de paso, la Junta Central Electoral ya advirtió que no tiene dinero para ejecutar el plan de naturalización, que es el plan que se va a aplicar a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en la República Dominicana y que puedan demostrar un arraigo a quienes se le va a devolver la nacionalidad dominicana, pero para eso se necesita dinero. Todo el mundo critica, todo el mundo nesea, pero nadie manda el dinero. Pero bueno, ojalá y este encuentro de República Dominicana y Haití
pase como dijo el primer ministro Laurent Lamothe, que solo los dominicanos y haitianos tienen el poder para relanzar la relación de ambos países y poder ayudar a la prosperidad de las dos naciones. Ojalá y sea así porque somos hermanos que no vamos a tener una separación nunca. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es estar en paz, es darnos la mano para progresar todos y ojalá y tanto el comercio, el intercambio cultural, el intercambio humano, el intercambio educativo y también el intercambio turístico, que se pueda hacer un plan, que no es una mala idea, un plan turístico para los dos países. Ojalá y eso se pueda dar de la mejor manera. Mire, uno que ha sido uno de los principales opositores al plan de regularización y a cualquier plan que pudiera beneficiar a los haitianos que ya son dominicanos y a los que siguen siendo haitianos, es Marino Vinicio Castillo. Vincho, quien ustedes saben que es un antihaitiano de raíz. Pues dice Vincho Castillo que ya él tiene preparado un recurso para interponerlo en contra del reglamento de aplicación a la ley de nacionalidad y naturalización, porque según él y su hijo Vinicito Castillo Semán, que está ahora en el Congreso Nacional como diputado de la Fuerza Nacional Progresista aliado al PLD, ellos dicen que esto viola la Constitución y propiciaría que el país se llene de haitianos. Cuando eso viene de la boca de ellos dos, por supuesto, uno se queda como un poquito de suspicacia, un poquito de duda, ¿no? Vamos a ver si es posible escuchar el corte de Marino Vinicio Castillo, Vincho, cuando dice que va a interponer este recurso porque no se consultó al Tribunal Constitucional para anunciar el reglamento con el que se va a establecer la nacionalidad y la naturalización de los hijos de inmigrantes haitianos que nacieron en República Dominicana. Son los poderes de la potencia que están detrás. Los haitianos son simples instrumentos, esos grupos que vienen, que desgraciadamente nosotros estamos tratando con una ficción, porque son un estado de ocupación militar indefinida, sin plan de evacuación. Miren, hablemos de otro tema, hablemos de la carretera, perdón, de la carretera Cibao Sur, la cual anunció el gobierno ya esta semana que no va. Hay mucha gente que está enojada porque no va a la carretera y hay mucha gente que está aliviada porque no va a la carretera. Esta vía cuesta unos 500 millones de dólares. Y es mucho dinero para un presupuesto que está cargado, para una nación que está ya harta de tanto préstamo y que siguen haciendo préstamos. El presidente Danilo Medina parece que cogió su cuadernito, usted recuerda los cuadernitos que tenían los colmaderos. Él cogió su cuadernito y comenzó a sumar números y los números no le dieron, por lo menos para este cuatrenio. Y él anunció que no iba a ser la carretera Cibao Sur, que rompería la cordillera. Y usted hablan de 500 millones de dólares, pero ese es el principio, porque estamos acostumbrados los dominicanos a que comenzamos con un presupuesto y ese presupuesto se amplía de una manera que después nos saca de balance. Pero ahí salió el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, a defender al presidente Danilo Medina y habla de que sería una irresponsabilidad lo que a su entender no es la manera de manejarse del presidente Danilo Medina. Entonces, por eso se anunció que ya no va la carretera Cibao Sur, que tenía tan ilusionados a muchos, pero sobre todo a esos muchos que tienen tierras por la zona y que la plusvalía se le elevaría increíblemente, pero no están pensando si el país tiene el dinero, no están pensando si se le haría un daño grande a la ecología, solamente están pensando en su beneficio personal. Escuchemos lo que dice José Ramón Peralta. Sería una irresponsabilidad para este gobierno asumir esa inversión. ¿Por qué? Porque desbordaba los planes iniciales. Y entonces se podía hacer una carretera en que el tráfico iba a ser de alrededor de 5 horas. Y si la queríamos bajar, entonces iba a costar más de 500 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿es correcto hacerlo? El presidente se reunió con los obispos, le explicó esa situación y entonces le dijo que él no podía asumir esa responsabilidad, sería una irresponsabilidad de parte de él. Miren, hablemos de los peajes porque el administrador del Banco de Reservas anunció que habrá un aumento de los peajes. Hay que recordar que ahora
la administración de los peajes quedó hace ya un tiempito, quedó en manos del Banco de Reservas. Ahora se anuncia que va a aumentar. No va a llegar a 100 pesos, pero sí va a aumentar el peaje y esto se debe a que como ahora no se va a hacer la carretera Cibao Sur, entonces andan buscando cómo es que van a resolver muchísimas de las situaciones que tienen pendientes. Como les digo, no va a ser de 100 pesos el aumento como se había anunciado en primera instancia, pero sí va a haber un aumento de los peajes. Por supuesto, los choferes comenzaron a quejarse, inmediatamente los choferes dijeron que no lo van a permitir, que van a hacer protestas, que van a hacer huelga, etcétera, etcétera. Ellos no saben si es 10 pesos, si es 20 lo que le van a pagar, lo que van a tener que pagar de peaje, pero ya ellos lo que sí saben es que van a protestar en contra de esta medida. Hablemos de Santiago. Miren, yo no sé qué está pasando en Santiago, pero a mí me da la sensación que se le está yendo de la mano la seguridad. Santiago es una ciudad tranquila, históricamente, donde los acontecimientos eran mínimos, donde la gente regularmente se dedicaba a producir, se dedicaba a sus empresas. Los santiagueros están acostumbrados a quedarse allá en su rincón, produciendo y haciendo crecer su ciudad. Pues ahora Santiago se ha llenado de acontecimientos violentos que nos dejan a todos con la boca abierta. Esta semana la Policía Nacional designó una comisión para investigar la muerte de 2 personas y las heridas a una tercera persona en Villa González, en Santiago de los Caballeros. Esta es una de las mujeres que falleció en ese tiroteo. Y hay otras 2 personas heridas, ahí vemos unos de los heridos, no se entiende, según las informaciones, era un enfrentamiento entre bandas por un asunto de narcotráfico. Miren, se habla de que el gobierno quiere hacer las plantas a carbón, pero el gobierno no cuenta con el dinero, no cuenta con el financiamiento. Ojalá y no nos sorprenda la iniciativa de alguno de los legisladores de que se está tomando más y más préstamos a altas tasas para construir las plantas a carbón. Ellos están esperando que varias empresas se ofrezcan a financiar estas plantas, porque oiga este dato interesantísimo. El problema eléctrico le cuesta al país $3,200 por minuto. Échele lápiz a usted para que vea. Miren, vamos a hablar del Senado porque hubo una información importante esta semana y es que Reinaldo Pared Pérez no va a volver a optar por la presidencia del Senado. Ya tiene 8 años en el Senado y dice que no se va a reelegir porque se va a concentrar en su candidatura, en su campaña a obtener la nominación presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Miren, se dividió Santiago, lo dividieron, ya le hicieron como a Santo Domingo y le hicieron un Santiago Oeste, pero hay gente que no está de acuerdo y entre ellos hay funcionarios del ayuntamiento que no están de acuerdo con esta medida que han tomado las autoridades. ¿Pero qué va a pasar? No lo sé, porque después que el palo está dado, señores, ni Dios lo quita. El Partido Revolucionario Dominicano va a hacer elecciones para alguno de sus cargos este fin de semana, así es que debe estar precisamente en este momento todavía haciendo esos detalles, teniendo esos detalles, van a elegir varias de las posiciones, sobre todo en el interior, en 123 municipios en los que se realizarán convenciones simultáneas. Hay mucha gente que no está como muy convencida de lo que se está haciendo en el Partido Revolucionario Dominicano, incluyendo a muchos de sus dirigentes. Miren, ya para terminar, una información positiva que de verdad a veces nos hace falta este respiro, y es que el hospital Vinicio Calventi, que es el hospital de los Alcarrizos, dio a conocer a la prensa que tenía 1 año sin ninguna muerte materna. Y eso es importante porque aunque esas cifras no se están dando a conocer todos los días en nuestro país, porque ya estamos insensibles y a veces estamos acostumbrados a esto, es importante saber que hay un hospital donde no ha muerto ninguna mujer. No hay necesidad. A veces descuido, a veces mala práctica médica, a veces que las pacientes también van ya cuando están en un cuadro complicado, pero esto debe
debe evitarse a toda costa. El director del Hospital Vinicio Calventi, Alberto Díaz, informó que han cumplido la meta del programa Maternidad sin Riesgo a lograr un año cero mortalidad materna. Díaz expresó que durante el año 2013 a la fecha han tenido 3.000 partos entre cesárea y partos naturales, logrando que ninguna madre muera en este proceso. Así que felicidades a los médicos y a todo el personal del Vinicio Calventi. Ojalá siga así, tengamos muchísimos años sin muerte materna. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos vamos a hablar con un invitado porque vamos a conversar sobre desarrollo ejecutivo. Conversaremos con José Bretón, director, entrenador de Excelenza, y más adelante hablaremos con nuestra consultora legal, la doctora Todora Castro. Vamos a hablar del tema de los empleados y los empleadores, que a ustedes siempre les interesa mucho, y por supuesto hablaremos de economía con Carlos Arturo Guizarre, así es que quédese con nosotros contando 1800 segundos de noticias. Yo estoy aquí secuestrado, Tito. El terremoto que solo Haití el vivo. Bueno, señores, miren, la última oleada, en los últimos tiempos, todas las empresas están dirigidas específicamente por gerentes que saben que ellos no tienen que bajar a hacer el trabajo, que ellos lo que deben concentrarse es en dirigir. Y precisamente vamos a hablar con una persona que sabe de dirección y que le va a enseñar a muchos gerentes cómo dirigir equipos y cómo hacerlos más productivos cada día. Vamos a hablar del evento Conversaciones. Él me va a dar un poquito más de detalle. Claro. Pero bienvenido, José Bretón, director de Excelenza, Desarrollo Ejecutivo. Vamos a hablar. ¿Qué le vamos a enseñar a los ejecutivos? Primero, gracias por la invitación. Sí, vamos a estar trabajando en agosto el taller de competencias conversacionales. La conversación es central para la parte gerencial y directiva. Es decir, un gerente dirige, trabaja con un proceso de escucha y de habla. Sin embargo, por naturaleza no se tienen las competencias adquiridas para poder generar acuerdos, para poder construir lo que es una buena empresa. Una empresa, si lo vemos al día de hoy, es una organización de conversaciones, un conjunto de redes para generar acción a través de lo que se conversa. Entonces es importante aprender a agarrar, a tener estas distinciones que permitan a un gerente en una reunión ser efectivo, en menos tiempo tener más resultados, tener una capacidad de escucha mayor. A veces cuando uno va o visita un negocio, uno se da cuenta de la capacidad que tiene de creación, de generar cosas nuevas, cuando tiene una capacidad de conversar suficientemente efectiva. Por naturaleza, yo estoy ahora hablando, yo no estoy conversando. A eso se suma posiblemente de que uno muchas veces se comunica de manera general. Comunicación es un concepto muy abstracto, que dice mucho, todo es comunicación. Aquí estamos hablando cómo un gerente se dirige a una persona, a un equipo. Cuando pasa un día, un gerente puede decir claramente que ocupó la mayor parte de tiempo en reuniones, en llamadas telefónicas, en interacciones uno a uno, ya sea devolviendo correos. Es decir, su trabajo es conversar, más no significa que tenga por naturaleza las habilidades requeridas para que sea efectivo en ese sentido. Pero José, vamos a ver ahí, porque por ejemplo, quienes trabajamos en labores muy que se ejecutan, en labores que, bueno, corro para aquí, corro para allá, cargo esto, hago esto. Mucha gente piensa que el gerente no hace nada, porque el gerente lo de él es conversar, hacer reuniones. Dice, ¿y te pasaste el día entero haciendo reuniones? Tuve una grata sorpresa en estos días. Estaba conversando con un grupo de ejecutivos y alguien dijo de manera sana al final, es cierto, yo lo que me paso el día es hablando. O sea, él aterrizó cuando le di el detalle en qué consistía esto. Y es cierto, para un ejecutivo, cuando conversa, trabaja. Sí. Un ejecutivo no trabaja solamente bajo el concepto de algo que tiene que ver con el conocimiento, sino que al aprendizaje que pueda lograr, la acción que pueda lograr, está en función de su calidad de conversación.
Eso es muy relevante porque a veces nos vivimos como gerentes desde la posición que yo ocupo. Y si yo soy financiero, por ejemplo, pienso que mi sentido en este negocio solamente es analizar números, llevar seguimiento de comportamientos de cuentas. Y no, mi valor en el negocio está en una reunión, ser capaz de escuchar, y ahí hay una distinción sumamente importante, escuchar y permitir generar otras posibilidades a través de la conversación. Las posibilidades en sí mismas no existen. Existen cuando tú y yo nos sentamos, abordamos un tema, conversamos sobre él y podemos identificar elementos nuevos que antes de esa conversación no existían. Ahí es que descubrimos esas cosas que tú dices, oh, pero yo no me había fijado. Y a veces salen espontáneamente, pero surge porque hubo conversación. A veces al ser humano le pasa algo particular y mucha gente aquí me piensa, algo que me llega a la cabeza, pero no lo digo, se me va. O simplemente cuando pretendo recordarlo, no lo recuerdo de la misma manera. Es que hay son momentos diferentes y por lo tanto el lenguaje tiene un papel sumamente preponderante. Y es más allá incluso de lo que podemos pensar hoy en día. Estamos en la era del lenguaje. La construcción de una organización, la construcción de un individuo se hace basado en lo que es el uso adecuado del lenguaje. Por eso hay una pregunta central, así como curiosa, que nos podemos hacer. ¿Qué existe primero, la palabra o el mundo? ¿Qué sucede primero, lo que puedo decir o lo que sucede después que digo algo? Ahí está la diferencia en la calidad de un gerente que entiende estas cosas como algo que debe ser su trabajo. Es decir, cuando sucede una conversación, después de ahí van a suceder cosas que antes no hubiesen sucedido si no se hubiesen logrado. Aquí pongo un ejemplo muy central en lo que es todo esto, es la parte de escucha. Nosotros, amén de que podamos escuchar las palabras, usualmente no podemos escuchar qué significa o qué hay detrás de las palabras. Para eso hay que tener habilidades lingüísticas que me permitan hacer preguntas para poder convertir algo superficial a algo profundo. Es como que yo te diga a ti, Nurka, tú tienes que ser mejor empleado. ¿Qué quise decir con eso? Muy poca cosa. Conversando muchos piensan que lo está diciendo en la forma negativa, de ser mal empleado. Exacto. Sin embargo, si tú me preguntaras así, ¿qué tú entiendes, José, que yo podría hacer que te hace a ti ver que yo soy mejor empleado? ¿O qué cosas he hecho alguna vez que hacen que tú puedas calificarme como buen empleado? ¿O qué cosas alguien hace para tú identificar que está siendo buen empleado? Entonces, con estas conversaciones estamos traduciendo una concepción global, general, a elementos más específicos, porque usualmente la persona no hace lo que debe hacer es porque no entiende, no porque no quiere. Y ahí es importante, es decir, conversar. En una organización lo que hacen falta es sentarse gente bien formadas, con maestrías, con certificaciones, sentarse a conversar cómo queremos que suceda esto en el negocio, que eso cambia significativamente lo que es la acción y los entendimientos que se tienen respecto a un caso específico. Hay una cosa, José, muchas veces la gente piensa que el de una ferretería que tiene 8 empleados a su cargo no es un gerente que tiene que ir a ese tipo de preparación, que solamente le toca a los de las empresas, a los de grandes edificios. ¿Eso es para todo el mundo? Todo aquel que gerencia a otros. Todo aquel que tiene supervisión sobre otros. Porque volvemos al punto, para yo hacer esto bien, necesito tener competencias que me permitan hacerlo correctamente. Claro. Entonces, es cierto, Niurka, todo aquel que hace un trabajo no manual, un trabajo gerencial, tiene que ver específicamente con la calidad de su conversación para lograr resultados. Es muy poco probable que una persona que no tiene una escucha activa, que no tiene una capacidad de influir en otros, una persona que no es capaz de sacar provecho a las iniciativas de una persona, pueda tener una buena gestión. Y aquí lo que buscamos es esto, que haya una emoción adecuada para tener una conversación, que haya elementos lingüísticos que me permitan a mí sentarme con alguien y plantearle una probabilidad, dejarme mover por el mundo de la persona y penetrar en otros mundos. Esto tiene que ver mucho con la influencia que puedo generar. E incluso cuando hablo, yo puedo facilitar o no que otra persona hable. Es decir, si mi hablar es un poco intenso, es orientado a la instrucción, la otra persona se limitará a responderme. Aquí estamos buscando un perfil de directivo que sea un poco más sano, más abierto y que permita al otro compartir desde sus ideas hasta la forma que tiene sobre un problema en particular. Por naturaleza estamos desperdiciando un recurso que se llama ser humano en el negocio y los desperdiciamos porque no lo incluimos.
no le damos participación y la manera central sigue siendo hoy día lo que es la parte conversacional. Bueno, háblame entonces del evento, cuándo va a ser, cómo la gente puede comunicarse, para quiénes específicamente estarán dirigidos los temas. Ya me dices que gerente es cualquiera que gerencia personal. Personas, directivos, tienen diferentes nombres dependiendo de la empresa, vicepresidentes, no importa, personas que dirigen a otros. Vamos a estar trabajando esta competencia 16 horas, dividido en 4 horas por día, va a ser el agosto 5, 7, 12 y 14, de 6 a 10 de la noche. Y aquí es algo importante que quiero mencionarte, es algo meramente vivencial. Nosotros no trabajamos con temas intelectuales ni conceptuales, sino vamos a trabajar con estos aprendizajes, vamos a contextualizarlo y vamos a trabajar, a hacer acción. Y en el salón y entre las sesiones van a haber asignaciones que le permiten a la persona adquirir la competencia. Nosotros estamos en Excelencia, es una empresa de desarrollo ejecutivo, y nuestro teléfono es 809-378-1170. Es que no me llamo, por eso es que no lo sé. Claro. También ¿Alguna pueden, dirección de email? Claro, es jose@jbreton.com y también en Vamos a Twitter, decirlo un poquito más lento. jose@jbreton.com. Ahí lo tienen. Y en Twitter, @Jose_Breton. @Jose_Breton, porque lo más fácil es que la gente tuitee, eso es lo más fácil porque usted tiene el Twitter ahí en su celular, así es que usted le puede escribir a José Breton de Excelencia y puede ir a esa conversación interesantísima que ustedes prometen que la gente va a salir con otra visión, ¿no? Sí, va a escuchar más, va a tener una capacidad de influencia mayor y va a poder generar mayor acción sobre otros y sobre sí mismo. Bueno, muchísimas gracias, José, por estar con nosotros en 1800 segundos de noticias. A usted quédese ahí porque regresamos con nuestra asesora legal y también con nuestro asesor económico. Yo estoy aquí secuestrado, tipo. El terremoto que asoló Haití el mismo. El terremoto que asoló Haití el mismo. Una de las principales preguntas de los empleados al momento de entrar en una pugna con su empleador es ¿cómo yo interpongo una demanda laboral? Pues precisamente ese es nuestro tema hoy con la doctora Teodora Castro, nuestra asesora legal en materia laboral, que nos va a contar cómo la gente hace para interponer una demanda laboral.
¿Y a través de qué mecanismos? Sí, lo primero es que cuando te comunican que estás separado de tu trabajo, si no te dan una acción de personal, deben explicarte precisamente si estás despedido. Porque a veces se da la disyuntiva de si se comunicó el despido o si no se comunicó el despido. Lo primero es hablar con el empleador si me van a pagar, qué me sale a mí de beneficios de la empresa al separarme de la empresa. El empleador tiene 10 días para pagar esas prestaciones laborales. De no ser así, el empleado puede dirigirse a un abogado, un amigo, un asesor que le diga cómo interponer una demanda en pago de prestaciones laborales o beneficios de la empresa. ¿Y de qué tiene uno que buscar un abogado para asistirse o uno puede hacer ese proceso uno mismo? Necesariamente necesitas la asistencia, la representación de un abogado. Si no lo tienes, el Ministerio de Trabajo, que aunque no da publicidad en su departamento legal, ellos tienen representantes que se lo asignan a la persona dependiendo de la disponibilidad. Esto se inicia y tiene un proceso. Si tú pasas de 2 meses sin interponer la demanda, pues tú pierdes los beneficios de la demanda. O sea, puedes perder la demanda precisamente por perención o por prescripción del plazo. Hay una situación que el empleado debe tener pendiente, y es que hay empleadores que de manera, ¿cómo te puedo decir? Malintencionada o ventajosa, van entreteniendo a la persona y le dicen, sí, yo te voy a calcular, sí, yo te voy a pagar, pero yo no tengo el dinero ahora, pero sí. Pero el tiempo va corriendo. El tiempo va corriendo y si se te van los 2 meses, pues ya tú pierdes la oportunidad de tú demandar en prestaciones laborales, de tú poner una demanda. Eso es muy importante, señores. Tienen 2 meses para interponer una demanda laboral. Entonces, entre esos 2 meses también están los 10 días que tiene la empresa para entregarle. Eso es correcto. O sea, la demanda, tú puedes, porque ya tú puedes también hacer una balanza, o sea, establecer por cómo te hablan, cómo te despiden, de si te van a pagar o no te van a pagar, pero debes preguntar, debes ir al Recursos Humanos para que Recursos Humanos te explique qué te toca. Si estás inconforme, a veces sí te dan el monto, otras veces te dicen que el cheque te sale en 30 días o que es importante que tú te asesores. También en el Ministerio de Trabajo hay un departamento que es el Departamento de Inspección, donde a ti te dan la información. Una vez el empleador separa al trabajador de sus labores, debe darle una certificación donde diga cuánto gana, el día que entró a la empresa, función y el día que salió de la empresa. Es obligatorio. O sea, si él no le da la certificación, el empleado puede ir al Ministerio de Trabajo y reportar esta situación. Mandan un mediador, un inspector o alguien que resuelva ese impasse. Doctora, ¿qué costo tiene un proceso como este? Por lo general, el asesor o el abogado que él le representa le hace firmar un poder quota litis que oscila entre un 30%, pero eso es discrecional. Pudiera ser menos. Todo depende de quién sea tu abogado, pero por lo general es un 30% del monto, de los montos que se va a beneficiar el empleado. O sea, las prestaciones mías yo tendría que darle un 30% al abogado. Eso es correcto. Doctora, un 30% es un 30%, pero bueno, usted me dice también que eso es discrecional. Es discrecional, pero por lo general ese es el poder que se firma por un 30%. Hay personas que ya saben que la representación a través del Ministerio de Trabajo no les obliga a firmar ese poder quota litis si se están yendo para allá. Eso va en detrimento de los abogados laboralistas, pero es así, sí. Pero hay una cosa, sobre todo, por ejemplo, la creencia que tenemos los ciudadanos comunes, que no es lo mismo tener un abogado tuyo de confianza. Por ejemplo, usted es mi abogada, yo confío plenamente en usted, que tener un abogado de oficio que te pone el ministerio, que aunque puede tener toda la capacidad, pero no te da esa tranquilidad de tú saber, este está de mi lado, ¿o sí? En este caso sí hay garantías. Yo he estado en audiencias donde los representantes de allá del Ministerio de Trabajo hacen muy buen trabajo. Bueno, pues conocen excelente. el área, es una ley especial, pero esa ley funciona
y realmente defiende al empleador. Y no te cobran el 30%. Sí, no les obliga. Doctora, donde quiera que haya que defender los chelitos, yo voy a estar ahí. Doctora, pues muchísimas gracias. Miren qué interesante, señores. Usted si quiere interponer una demanda laboral, usted tiene 2 meses para ello. Si se le fueron esos 2 meses, perdió legal, pero puede buscar un asesor privado. Pero si no tiene dinero para un asesor privado, puede buscar un asesor en el Ministerio de Trabajo y no dejarse engañar. Doctora Castro, muchísimas gracias. ¿A usted la pueden conseguir en su Twitter? Sí, en @Castro Teodora y en los teléfonos 809-682-2965 y 809-880-7062. Bueno, puede llamar a la doctora porque yo doy garantía de que con la doctora se consiguen esos chelitos. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, hablamos de economía con Carlos Arturo Guizar. Yo estoy aquí secuestrado, Tito. El terremoto ya solo aquí en vivo. Mira, ¿Cuál es tu tema? Porque tú no me has dado ningún tema. ¿Y yo Antes que estoy hoy? antes de poner un negocio con tu cónyuge, Ay, con tu esposa, antes de iniciar un negocio con tu mujer o tu marido. ponga un negocio con su marido. Yo estoy aquí secuestrado, Tito. Señores, este tema económico que tenemos hoy a mí me gusta y me parece que a todos y a todas les va a gustar este tema. Cuando estamos enamorados, fascinados, como dicen los muchachos, bueno, no voy a decir la expresión de ellos, pero cuando estamos en esa etapa Sí. de enamoramiento, todos queremos hacer negocio con el cónyuge, hacer de todo, brincar, saltar con él, pero eso puede ser peligroso. Para contarnos cuándo hacer negocio con el cónyuge, aquí está don Carlos Arturo Guizarre, nuestro asesor económico. Gracias, Diulka. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias a todos los amigos que se tomaron un tiempito de la final del Mundial de Fútbol para Estamos paliados, no me hables de vernos, para vernos a nosotros. No, pero llegó a semifinales. Llegó a semifinales. Óigame, Holanda no es un equipo para llegar a semifinales, así que eso no es ningún Sí, consuelo para mí. el caso holandés es de estudio. Han estado en 3 finales y no han ganado ningún título. Esperemos que tengan 4 mejor con suerte. esta. No, finales, porque no llegaron a la... Bueno, no, exacto, exacto. tienes razón. Y esperamos que o en Rusia o en Qatar tengan mejor suerte. Diulka, antes de tú colocar un negocio con tu esposo, o usted, amigo televidente, con su esposa, ¿qué hay que tomar en cuenta? Lo primero, hay que ponerse de acuerdo con quién va a pagar por todo, o cómo se va a pagar todo. Y cómo se van a repartir los beneficios. Este es el primer tema que hay que tomar en cuenta. Sí, pero también, antes de usted decir quién va a pagar por todo, no, puede ser cómo se van a repartir Así es. el gasto, porque no es que vamos a poner un negocio con el capital suyo. Y cómo nos vamos a repartir también los beneficios. Exacto. Hay que sentarse y hablar esto. Te sorprendería la cantidad de esposos que inician un negocio y no toman en cuenta esto. Un segundo punto que quizás no es tan controversial, pero que también puede generar discusión, es la visión de la empresa. La visión que se tiene al iniciar la empresa. ¿Qué haremos? ¿Una pyme? ¿Y viviremos en una pyme y nos dedicaremos a criar a los niños, a viajar?
o tenemos en cuenta que vamos a construir un emporio. Por ejemplo, si vendemos empanadas, ¿vamos a mantenernos con un puesto de empanada o queremos 100 puestos de empanada a nivel nacional? Los esposos tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a qué quieren, a qué están pensando cuando inician este negocio. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es cuál es el rol que va a ocupar cada uno. En una empresa, ¿tú sabes cuántas personas pueden mandar? Una sola. Uno. En una empresa y donde quiera. En una empresa, en el hogar, hay... Negociamos. En el hogar podemos negociar, podemos trabajar como en el Congreso de la República. Cada quien levanta la mano, manifiesta su desacuerdo, siempre hay mayoría, siempre hay minorías, pero la minoría tiene mecanismos. Ahora, una empresa funciona como el Poder Ejecutivo. Hay un presidente. Hay que sentarse y verificar quién va a ser ese presidente. Por lo general en un salón de belleza, donde por lo general mayormente la esposa es quien tiene las mayores destrezas y el mayor dominio del negocio y el marido se incluye en las partes administrativas del negocio, por lo general la esposa tiene un peso más fuerte en esto. Cuando se trata de un taller de mecánica, donde mayormente y por lo general el marido o el esposo es el que tiene el conocimiento del negocio, cómo se maneja, las destrezas, ¿verdad?, que hacen falta para que funcione un taller de mecánica. La esposa se incluye en las partes administrativas, pero el esposo tiene mayor peso y esto hay que tomarlo en cuenta y hay que conversarlo principalmente cuando ese negocio inicia de cero, porque muchas veces un hombre tiene un negocio, ya lo tiene, se casa con una persona, con una señora, ya con el negocio iniciado y por lo general se entiende que ese es el negocio del esposo. Claro. Y la esposa se incluyó. O pudiera ocurrir también al revés. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 5 años de casado y vamos a iniciar un negocio? Hay que sentarse y conversar estos 3 aspectos fundamentales. Si no, el negocio tiene amplias probabilidades de fracasar. Pero no solamente el negocio, Carlos. Porque cuando fracasa el negocio, regularmente fracasa el matrimonio también. Así es. Porque los disgustos del negocio, no llegamos a un acuerdo, terminamos peleando en la casa. Lo llevamos a la sala de la casa y del alcohol. Pero mira, qué interesante, porque a la mayoría, como yo decía al principio, cuando estamos enamorados, nos llegan a la cabeza 1000 proyectos para hacer con esa pareja. Así es. Pero si usted quiere mantener la sanidad de la negociación y la sanidad del matrimonio, usted tiene que tomar en cuenta estos aspectos. Y conversar, en una tarde se resuelve eso. Cuando Mire, se está enamorado... Una preguntita importante, Carlos. Cuando no terminamos de ponernos de acuerdo para un negocio, yo quiero poner un salón de belleza, pero él quiere poner... un taller de mecánica. Un taller de mecánica. ¿Qué hacemos? No lo pongan. Ni el uno ni el otro. O uno trate por sus medios de colocar su salón de belleza y el otro trate por sus medios de colocar un taller de mecánica. Porque si su mujer quiere colocar un salón de belleza y usted la arrastra a un taller de mecánica, usted va a tener una enemiga en potencia dentro de su taller de mecánica. Haciendo cosas para que fracase el taller. ¿Usted sabe lo que le va a pasar a usted? Que va a fracasar su taller de mecánica y su matrimonio. Si usted obliga a su marido hacia un salón de belleza, va a pasar lo mismo que con el caso del taller de mecánica. Pónganse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, trabajen separados. Porque el matrimonio es una unión del hogar. Sí. 2 personas para un hogar, pero 2 personas que están unidas en el hogar, uno puede ser médico y el otro puede ser maestro y no hay ningún problema. Es mejor así que si iniciando una vida empresarial, emprendedora en común, fracasa el emprendimiento y arrastra el matrimonio también. Bueno, usted puede hablar con Carlos Arturo Guisardi a través de Twitter, escríbale en @economiapaís y él le va a responder de inmediato cualquier tipo de inquietud. Recuerde, tómelo en cuenta, estos consejos a la hora de emprender un negocio con su cónyuge. Gracias por acompañarnos durante este fin de semana. El próximo fin de semana aquí estaremos con 1800 segundos de noticias. Cuídense mucho, pásenla bien.
secuestrado así. El terremoto que asoló Haití el día. Después yo me sentía mal de ver tanta muerte. No está tan saludable porque el calor su asede solamente 21 días de nacida. Tenemos el tiempo apretado, pero el tiempo vale dinero. Y precisamente Carlos Arturo Guizarre hoy va a hablar del valor del tiempo y de cómo administrar el tiempo. Bienvenido, don Carlos. ¿Qué tal, Diulka? ¿Cómo estás? Entremos en materia enseguida. Mira, te voy a hacer una pregunta. Si todos los días te depositaran $86,400 en tu cuenta y ese dinero solamente lo pudieras utilizar ese día, imagínate esto, y que todos los días te depositaran esa cantidad de dinero, ¿qué tú harías? Oh, pero a gastarlos huyendo. Y a gastarlo bien, ¿verdad? Claro. Entonces ustedes reciben, amigos, todos los días 86,400 segundos que deben aprovecharlos. Así que vamos en materia y tengamos varias recomendaciones sobre cómo manejar el tiempo. En primer lugar, emprenda las tareas más difíciles primero. Diulka, aquello que es más complicado, como que dice el dicho, a mal paso darle prisa. Pues esto hace que el día sea aún más productivo cuando nosotros